I think we have heard two very... Muchísimas gracias por estas dos perspectivas tan distintas de Europa, la que ha presentado Johan Ánarsson, una perspectiva histórica muy larga, muy prolongada para entender la situación actual, y la del profesor Delanty, también histórica, pero más a corto plazo, más reciente, de los últimos dos siglos, sino de los dos últimos milenios. Me gustaría ahora abrir el debate, sin embargo, apuntando a algunos puntos de intersección, señalando que son distintos análisis, pero al mismo tiempo complementarios entre sí. Estos puntos de intersección, de solapamiento, pueden ser puntos de partida también para el debate, visibilizando cuáles son las diferencias y los puntos complementarios. Muy ampliamente creo que podemos decir que Johan Ánarsson ha caracterizado la Europa contemporánea desde el punto de vista del surgimiento de una nueva civilización, la civilización de la modernidad, hace medio milenio aproximadamente, alrededor del siglo del 1500, mientras que Delanty hablaba del capitalismo democrático, que es algo que dio comienzo aproximadamente en 1800. Y, como consecuencia de ello, podemos decir que la perspectiva de Ánarsson es más político-cultural, mientras que la de Delanty es más político-económica. Y me gustaría formular dos preguntas a ambos para que inicien el diálogo y que subrayan estas características. Si tomamos la perspectiva de Ánarsson, él hace hincapié en el surgimiento de la nueva civilización de la modernidad, caracterizada fuertemente por un hincapié sin precedentes en una autonomía, mientras que Delanty habla más, apunta que la especificidad de Europa de los últimos dos siglos, es decir, un periodo más corto, es el surgimiento de lo social, de la comprensión de la sociedad como algo que existe separadamente del mercado y del Estado. La pregunta a ambos sería entonces, ¿hay formas de combinar estos dos focos, estos dos pilares? Porque la autonomía, si pensamos sobre todo en la autonomía del individuo, está en tensión con la idea de sociedad y, a su vez, la idea de lo social, de la sociedad social, está en tensión con la tendencia individualizadora del mercado. Pero es el individuo el que es el componente esencial de esta sociedad. El énfasis en la autonomía, el énfasis en lo social. ¿Pueden reconocer ustedes el punto de vista del otro, aunque estén de alguna forma contrapuestos? Y la segunda pregunta se refiere a otra cuestión. Creo que podemos decir, volviendo a mi primera hipótesis de las distintas narrativas de la historia europea, ambos han hecho hincapié más en el conflicto que en la armonía, pero los conflictos de distintas naturalezas. A fin de cuentas, ambos han subrayado usted en una perspectiva más larga y usted en una perspectiva más breve, un momento en el que las tensiones del capitalismo estallaron, la Primera Guerra Mundial, y como extensión de la Primera Guerra Mundial, la Segunda. Pero en la perspectiva de Johan Ánarsson, la Primera Guerra Mundial es la consecuencia de la competición, de las tensiones imperiales relacionadas con el poder militar, los estados, sus intereses en el mundo entero, mientras que en la visión de Delanty estas guerras son consecuencia de rivalidad económica, las tensiones y conflictos entre la lucha económica por crecer y la estabilidad. Por una parte tenemos, por tanto, una explicación más política, en definitiva, de las tensiones que caracterizan los conflictos de la Europa más reciente, y aquí se relaciona más, por otro lado, lo económico y lo social, lo político también. Mi pregunta, pues, a ambos, y para formular ya en términos más tópicos, sería: ¿la crisis actual es entre Estados europeos que no consiguen interactuar entre ellos de forma pacífica y armoniosa, como sí pudieron hacer en las últimas décadas, o es una crisis
capitalista que tiene una consecuencia política en la relación entre los estados. Y quizás otros aspectos, Johan, que quieras enfatizar. Sobre la cuestión de las características de la modernidad en nueva civilización. ¿Se hace hincapié en autonomía o en el concepto social de la sociedad? Bueno, yo creo que puede observarse cierto énfasis en un entendimiento social de la sociedad en las diferentes civilizaciones. Por ejemplo, en la tradición china observamos una tensión bastante marcada entre los conceptos centrados en el Estado o centrados en la sociedad. En fin, lo vemos en la tradición confucianista por una parte, igualitarismo por otro. Lo que es nuevo en la sociedad moderna es que la concepción social de la sociedad hace más hincapié en la sociedad como una autocreación en curso, y si es cuestión de justicia social, pues depende de la capacidad de otorgar la justicia social, y esto nos devuelve la autonomía. Yo considero que la nueva civilización de la autonomía lo que hace es que abre o da lugar a todo un espectro de concepciones sociales centradas en el Estado, centrados en el mercado. Brevemente quiero añadir un comentario sobre lo que decía Gerard, que la integración europea es un proyecto encabezado por élites. Sí, pero ¿de qué nos quejamos cuando lo describimos como proyecto liderado por élite? Bueno, las élites siempre han estado con nosotros y no hay grandes transformaciones históricas sin ellas. Lo único que podría contemplarse es la ausencia, la falta de algo que contrarreste todo esto, un ámbito público infradesarrollado, falta de legitimidad democrática, falta de participación de los movimientos sociales. Todo esto puede arguirse, pero en este caso debería ser usted más específico en cuanto a qué tipo de contraélite o contraacción desea usted. Segunda pregunta. ¿La armonía o el conflicto? Cuando yo hablaba de conflicto interimperial, mi intención no era la de descalificar la importancia de la conflictualidad del ámbito económico. Los imperios económicos actúan en un contexto global que se ve transformado continuamente por el desarrollo de la acumulación capitalista a escala mundial, pero es la rivalidad imperial como tal la que da lugar al conflicto militar. Quiero concluir con una observación final que está menos relacionada con sus preguntas. Si definimos la crisis actual, ¿es una crisis de qué? No hay una respuesta fácil a esto. Es una crisis multidimensional, crisis de diferente índole. Pero una forma útil de calificarla es considerarla crisis de todo un conjunto de supuestos, de dogmas ideológicos que prevalecían en los años 1990, en las postrimerías de estos grandes cambios geopolíticos. Y hay 4 supuestos interconectados que tienen unas señas y nombres claros. Entre estas teorías está el mito de la nueva economía,
Deutschmann lo calificaba del desarrollo mitogénico. La New Economy en su época fue explícita, a menudo hoy ya no se invoca, pero el mito que prevaleció en aquel entonces es que se había superado el ciclo industrial, que ya no habría crisis cíclicas. Fue la idea de la armonización definitiva entre capitalismo y economía, del que se habían descartado reglas y alternativas. Y también fue el mito de un mundo unipolar, dominado por los Estados Unidos, de una forma en la que nunca antes el mundo había quedado dominado por una única potencia. Una forma útil de analizar la crisis actual es tratándola de desintegración de un nuevo imaginario que se fue fraguando a finales del siglo XX. Bien, podría explayarme mucho más, pero voy a dejarlo aquí. Sí, un breve comentario, breves respuestas a sus dos preguntas. En primer lugar, yo me decanto en mi enfoque por hacer hincapié en el papel decisivo que desempeñan esos movimientos en la formación de la modernidad. Y cuando antes me refería yo a la relación entre la sociedad civil, economía y Estado, pues yo pensaba en el papel de los movimientos sociales como modelo para la sociedad civil en estos términos. Y respondiendo a su segunda pregunta sobre la visión que hace hincapié en el conflicto, la visión que hace hincapié en la armonía, pues yo desglosaría el conflicto en diferentes niveles. Primero, conflicto, como indica su palabra, en el sentido de oposición entre movimientos, estados, etc., pero también conflicto entendido como no conflicto como tal, sino diversidad, polarización. Y yo haría un distingo entre estos dos niveles. A menudo se dice que ese lema de la Unión Europea es unidad y diversidad. Y este podría ser un aspecto del legado europeo, unidad y diversidad. Aunque, claro, también en otras partes del mundo, India, por ejemplo, pues también su lema es unidad y diversidad, por ejemplo. Pero yo lo plantearía así: los movimientos sociales como agentes que reflejan lo que antes describía usted como autonomía del ser humano, pero también del colectivo. Esto puede ser un elemento esencial en la formación de la modernidad en Europa, que refleja diferentes aspectos, incluido entre ellos el énfasis en lo social, a diferencia de una concepción basada en el Estado o en el mercado de la sociedad. Sí, gracias. Bien. Ahora, si desde la sala tienen preguntas o comentarios, porque vamos a dar paso al debate. Tenemos tiempo. Sí, un momentito, le van a acercar el micrófono. Dos preguntas. Una pregunta se refiere concretamente al Parlamento Europeo. En los países, el Parlamento es la asamblea principal. Pero en Europa, el Parlamento
europeo pues viene en último lugar. Y la segunda pregunta que quiero hacerle es la siguiente. ¿Cuál es el modelo de Europa o para Europa? Creo que el modelo puede ser los Estados Unidos de América. Recuerdo en 1956 el señor Spaak en el Tratado de Roma dijo: nuestro objetivo es convertirnos en los Estados Unidos de Europa. Así lo dijo Henry Spaak. Bien, las personas se sienten muy orgullosos de su país en Estados Unidos de América, ¿verdad? Pero aquí en Europa, el Reino Unido, España, Alemania, no sé, estoy seguro. Pero es que Europa, como tal, no es algo que se perciba como algo importante, es algo secundario. Los intereses de cada uno de los países son muy, muy superiores que el interés global. Gracias. Sí, muchas gracias. ¿Quién desea responder? Sí, intentaré responder por lo menos a lo que ha sido su primera pregunta sobre el Parlamento Europeo. No sé si me ha quedado demasiado claro a lo que apuntaba usted, pero yo diría que, claro, aquí estamos hablando de la democracia, ¿verdad? Y la idea de que los parlamentos nacionales, son la principal voz, pero deberíamos ser un tanto escépticos. Y no sé si la democracia pues es algo que solo se deba al Parlamento. Yo creo que una democracia se compone de tres niveles: nivel electoral, representación de intereses sociales, pero también participa en la democracia la ciudadanía. Democracia es la inclusión del individuo en la sociedad, toda suerte de instituciones de esa ciudadanía. Y en tercer lugar, la democracia incluye constitucionalismo. Si analizamos la historia de la integración europea, creo que ha ido bien en cuanto a democracia. Nunca ha dicho que la democracia fuera uno de sus objetivos, pero no lo ha hecho demasiado mal en esta materia. Ha hecho bastante a nivel del constitucionalismo, derechos, legislación antidiscriminación, por ejemplo. Y el hecho de que el Parlamento Europeo sea distinto en sus funciones a los parlamentos nacionales, a mi modo de ver, no indica que exista un grave problema de democracia a nivel europeo. Pero la institución de la democracia debe considerarse a multinivel, a nivel nacional, a nivel europeo y otros. Yo en esto no veo un problema. Sería un problema, claro, si dependiéramos del Parlamento Europeo como única instancia promulgadora de democracia. En cuanto a otra pregunta que hacía usted, no creo que Estados Unidos sea un buen modelo para Europa, porque al fin y al cabo Estados Unidos es un Estado-nación. Y no creo que el modelo del Estado-nación o nacional sea un buen modelo para algo como lo es el proyecto de la integración europea. Bueno, quizás en cuanto a las grandes demandas, el libro de Alan Milward, La integración, pues sí, se trataba allí del rescate del Estado-nación, también de otras reivindicaciones, pero a menudo
en fin, se hacen grandes demandas, incluida la demanda en aras de la democracia. Creo que su pregunta es muy atinada. Hemos de buscar un modelo, pero no necesariamente ese modelo ha de ser otro modelo que ya exista, aunque quizá podamos decir que Suiza es el mejor modelo de federalismo, aun cosmopolita, xenófobo, a la vez también muy curioso, ¿verdad? Habrá que buscar, en fin, otro modelo, pero no estoy seguro si un modelo que ya exista en la actualidad sea nuestra aspiración. Sí, voy a reaccionar, no creo que pueda responderle a su segunda pregunta, pero si nos planteamos la integración europea como política de formación de Estado, entonces la única posibilidad pasa por una estructura federal, algún tipo de estructura federal. Pero si entonces imaginamos los Estados Unidos como modelo, que no creo que sea una buena idea, la pregunta es, ¿se podrá encontrar un equivalente a un nacionalismo americano, estadounidense, patriotismo? Partiendo del supuesto de que los anglosajones tienen patriotismo y las demás naciones tienen nacionalismo, pero Estados Unidos es un Estado-nación, como decía Gerard delante. ¿Cómo se convirtió en Estado-nación los Estados Unidos? Bueno, la historia de la guerra civil, llamada Guerra Civil de Estados Unidos, fue un conflicto entre dos procesos de formación de nación. Hubo un proceso meridional, del sur, sureño, de formación de nación, que fue, en fin, vencido por el proyecto del norte, y luego surgió una transacción, una solución de compromiso entre el derrotado y el vencedor. Este es el antecedente histórico, lo que subyace a este nacionalismo, y no podemos imaginar algo similar para Europa. Creo que Suiza no es un modelo, solo hay una única Suiza, es inimitable, es única, es un proceso autolimitador de formación de Estado producido por circunstancias históricas peculiares. Creo que es un subproducto del Imperio Romano, Sagrado Imperio Romano, pero esto, en fin, no sirve. Y aquí hay un gran vacío, una gran brecha. No tenemos la respuesta a la pregunta de qué tipo de cultura política podría ser la baza para esa gran Europa federal. Sí, adelante. Well, in any case, I think if Europe wants to run... Bueno, pero creo que para Europa necesitamos un idioma común, como por ejemplo Carlos, y cuando se fundó la Universidad de Praga, en aquel entonces, hace 5 siglos, se hablaba el latín. El idioma más hablado es el alemán, pero el idioma de la informática es el inglés, todos lo sabemos. ¿Por qué no nos decidimos ya por el inglés como lengua común para Europa? Lengua que deben conocer todos para el 2030. No se dará el permiso de conducir a nadie si no sabe inglés, y ya verán lo rápido que aprende todo el mundo el inglés. Y entonces nos entenderemos unos y otros. Esta es la base, el modelo de Suiza. Es difícil. En Suiza, claro, el 65% habla suizo-alemán, y la parte francófona pues acepta la mayoría, pues existe esa cultura allí en Suiza, pero en Europa necesitamos una lengua común, que será el inglés. Sí, Praga y el latín que se mencionó, quizá Johan desee intervenir. Gerard. No estoy de acuerdo, no porque quiera proteger el inglés, pero la experiencia histórica nos dicta, en fin, que ninguna lengua debe conculcar a otra.
Y bueno, ahora respondiendo a su pregunta, la característica de Europa radica en su diversidad. Esto es muy importante. En todas partes del mundo, especialmente en Asia, el multilingüismo no es un problema. Y quizá se deba también a ello que haya malentendidos por un dominio insuficiente de la lengua. Pero si muchas personas hablan diferentes lenguas y por ello no se entienden, no creo que ese sea el problema principal, a mi modo de ver. Bueno, no se ha creado una lengua única sin recurrir al ejército. Pollock ha hecho un estudio sobre el sánscrito que sin expansión militar se convirtió en lengua muy importante en el subcontinente indio. Es un caso histórico muy interesante. En cuanto a la situación actual, bien, el inglés es nuestra lengua franca. Pero tampoco más. Sí, tiene usted toda la razón. Ni más ni menos. Intervención sin micrófono desde la sala. Bueno, esta es la situación en la que nos hallamos. El inglés como lengua franca, con todas las limitaciones inherentes a este concepto, y esto habrá que aceptarlo. Aceptar la complementariedad del inglés como lengua franca y, por otra parte, la indispensabilidad de otras lenguas europeas. Espero haber escuchado bien, señor Delanty. Uno ha dicho que la base de la crisis del Estado-Nación, bueno, nacen nuevos estados cada día y cada año, incluso aquí en Europa. Tenemos el caso de Cataluña, que es bien conocido de todos aquí, Escocia, y la lenta desintegración del Estado belga, por otro lado. ¿Cómo debe Europa o cómo va a afrontar Europa este surgimiento de nuevos estados en esta estructura? ¿Esto forma parte de la crisis del Estado-Nación o no es más que otra característica más del Estado-Nación? Porque nadie propone un estado distinto, un tipo de estado distinto, sino estados adicionales iguales que los otros. Y en segundo lugar, también han dicho que esta crisis necesita una alianza entre los estados y la izquierda política, si lo he entendido bien. ¿Usted lo ve? ¿Esto lo puede visualizar? ¿Lo considera posible? Porque hay una cierta fragmentación entre la izquierda institucional, que está apantallándose en el Estado, o protegiéndose en el Estado, y la izquierda alternativa, que cada vez es más anti-europea e incluso más anti-Estado-Nación. Me gustaría que aclararan esta posición. No tengo buenas respuestas a sus preguntas. Simplemente me pregunto, respondiendo a su segunda pregunta, ¿cuáles son los agentes del cambio? ¿Quiénes serán los agentes del cambio? Si vemos la oleada de protestas sociales en Europa y en muchas otras regiones del mundo, pues sobre todo en el hemisferio norte, el movimiento Ocupa, por ejemplo, los movimientos de protesta que han sido especialmente presentes en este país, ¿no? Los indignados, etcétera. Estos movimientos no creo que tengan capacidad de cambio por sí solos, pero sí de politizar el discurso, pero no la capacidad de cambiar por sí solos las cosas. Simplemente sugiero que la izquierda europea, la más institucional, puede tener la capacidad de cambiar las cosas, aunque no hay indicación de semejante movimiento, y esta es una de las razones por las que tiendo a ser más pesimista, y es que no hay capacidad política o voluntad política de llevar a cabo esta transformación social en estos momentos. Por tanto, lo planteo como pregunta, lo lanzo como pregunta al aire. No puedo responder a esta pregunta. Y por lo que se refiere a la primera pregunta,
Me he referido a la crisis del Estado, no a la crisis del Estado-nación. ¿Cuáles son los tres movimientos principales secesionistas del mundo occidental? En Europa occidental hay un declive en los movimientos nacionalistas secesionistas o separatistas. Hay tres, básicamente, es cierto. Pero observo la situación en Escocia y creo que es bastante improbable que Escocia se convierta en un Estado-nación independiente. Yo creo que el resultado más probable será que Escocia acabe negociando condiciones más favorables para sí. Este es el resultado más probable de todo este proceso y no creo que solo puedan encontrarse soluciones a los problemas económicos en el Estado-nación. En los últimos años el Estado-nación se ha ido reafirmando y vemos estos tres grandes movimientos europeos muy visibles y reflejan también la crisis económica, pero como digo, no tengo una opinión demasiado clara sobre la reaparición muy clara de estos movimientos separatistas en Europa. Señor Galtri, ¿cómo ve la exportación de los productos españoles a Europa, que el 60% sale desde Cataluña y su economía e industria? ¿Otra vez? ¿Cómo ve la exportación de los productos españoles a Europa? El 60% sale desde Cataluña y su economía e industria. La verdad es que no tengo una opinión al respecto. ¿A usted qué quiere apuntar con esta? Tendríamos mucha cosa a exportar a Europa, ¿eh? Y creo que sobreviviríamos. No lo pongo en duda. Quizás la última pregunta. El tema de la democracia frente al capitalismo creo que tiene otro aspecto muy importante a mencionar, que es la atomización de la sociedad, digamos, a través de los desarrollos tecnológicos, mucho más, que individualizan mucho más, atomizan mucho más, pero al mismo tiempo están mucho más todos estamos mucho más supervisados, estamos volviendo, por así decirlo, a una sociedad muy supervisada y poco democrática, unas conductas poco democráticas y supervisadas de la sociedad, de las personas. Para mí es una pregunta muy importante y que lo permea todo en Europa. En Hungría lo vemos con unas consecuencias bastante desastrosas, por cierto. No sé si he entendido la pregunta o si era una pregunta. No es una pregunta, es más bien un comentario. No puedo responder, pero sí puedo quizás decir algo al respecto. Si lo entiendo bien, o quizás primero lo reformularía, yo creo que usted observa, y un poco en contraste con lo social y la capacidad de la sociedad de crearse y de evolucionar, es esta gran individualización o atomización de la sociedad
Los individuos se separan unos de otros y no desarrollan normas comunes de coexistir y de conducirse. Y esto hace que surjan al mismo tiempo pues, formas muy autoritarias y supervisadas de gobierno. Yo diría, por mi parte, que esta observación encierra mucha verdad en la constelación que creo que ya hemos descrito aquí. Corremos el riesgo perceptible de perder el contacto social entre las personas y centrarnos solo en los individuos como agentes de mercado, pero también como agentes políticos o actores políticos, descuidando las relaciones sociales y humanas entre ellos. Y esto se ha visto reforzado por el desarrollo del capitalismo, por un lado, y también por el desarrollo de formas políticas en las que, o de las que la Unión Europea es un ejemplo, es decir, los vínculos entre las personas son muy delgados o prácticamente inexistentes. No sé si vosotros queréis decir algo al respecto. No puedo sino estar de acuerdo con esta observación. Y por eso hago tanto hincapié en la dimensión social de los ciudadanos y la democracia y la ausencia de esta dimensión que hace que, y esto no lo hemos comentado porque no era tan pertinente para mi presentación, pero el aumento del racismo, de la xenofobia, que se ve claramente como una reacción a estas situaciones, a este tipo de actitudes, a esta atomización, como ha comentado usted, esta fragmentación de la sociedad. La ultimísima pregunta, quizás. Okay, maybe we take these two questions together and then give a final word to our speakers, please. Estas dos últimas preguntas juntas y después lo dejamos. Lo que ha comentado sobre el acoplamiento y el desacoplamiento del capitalismo y democracia me parece muy interesante, pero yo creo que uno de los factores de conexión entre ambos, en Europa y hasta cierto punto también en los Estados Unidos, ha sido el Estado de Derecho. Y creo que una de las razones por las que vemos este desacoplamiento de ambos es por el debilitamiento del Estado de Derecho dentro de nuestras sociedades colectivas. Y hasta que las clases políticas no se comprometan con el Estado de Derecho y puedan actuar con impunidad, o que no vayan a por las grandes corporaciones judicialmente porque son demasiado grandes, por ejemplo, demasiado potentes, tendremos un problema. Pasemos a la última pregunta. Hola. Mi pregunta creo que es sencilla, pero no, quizá no lo sea tanto. Como ha dicho el profesor Delanti, la condición normal de la democracia, del capitalismo es la crisis, la inestabilidad. Y mi pregunta es, ¿y la democracia ve alguna salida positiva a esta crisis? No solo es una crisis económica, ¿no? Tiene tantísimo que ver con los valores, con las personas, con los movimientos sociales. ¿Qué me dice de una salida a esta crisis para la democracia? ¿Usted imagina algún resultado positivo? ¿Alguna salida positiva a esta crisis de la democracia, en definitiva? Quizás primero responderé a esta. Suponiendo que se encuentren soluciones a la crisis económica y financiera actual, otra gran crisis puede ser la crisis ecológica, ¿no? Y quizás la solución a ambas sea la misma, la formación de economías totalmente nuevas, basadas en otro tipo de tecnologías mucho más sostenibles. Este puede ser un camino hacia adelante. Por tanto, la crisis, como digo, forma parte integrante, inherente de las sociedades. Y yo he hecho hincapié en
el regreso y el cíclico de las crisis económicas del capitalismo. Pero se trata de la capacidad de lo social, de la dimensión social, de frenar estas crisis. Y estoy de acuerdo con el comentario que ha hecho usted sobre el Estado de Derecho. Simplemente diría brevemente que la integración europea ha tenido un éxito considerable en introducir grandes cambios legales y jurídicos en los estados, no solo en el ámbito económico, sino en todos ellos. Por ejemplo, en el medio ambiente. Yo creo que esto es uno de los factores de más éxito de la Unión Europea. Pero claro, cuando se trata de otros del sector bancario, desde luego otro gallo canta. ¿Estamos viendo un debilitamiento del Estado de Derecho o un fortalecimiento del Estado de Derecho? Se está haciendo cada vez más hincapié en el constitucionalismo y que se regula de formas distintas que en el pasado. Pero se puede observar en algunos aspectos. Es difícil pues conciliar estos dos aspectos. Yo creo que mi país es un ejemplo extremo de esta combinación extraña. Hay una hipertrofia, podríamos decir, un contraste enorme, una hipertrofia y un debilitamiento al mismo tiempo. Me gustaría finalizar con una cita de un libro del que hablaba con Peter antes, Gekaufte Zeit, de Wolfgang Streeck, la crisis del capitalismo democrático. Hacia el final se encuentra una buena descripción. La democracia se está descomponiendo en el Estado de Derecho y entretenimiento y el sustento público. Y con esta cita lo dejaría. Gracias, Johan. Gracias, Gerard. Gracias a todos ustedes por haber venido, por su interés y su participación. Me gustaría decir ya para concluir que nuestro debate continuará dentro de 4 semanas, de hecho el martes 21 de mayo, con Juan Luis Terzano de la Universidad Carlos III de Madrid, el profesor Passau de Alemania, y hablaremos de un tema distinto de la historia europea. Muchas gracias por su atención y hasta entonces.